¿Has sufrido algún accidente automovilístico? ¿Has sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Rahnama Law en Oxnard, especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales, ley de compensación de trabajadores, negligencia médica y muerte injustificada. Rahnama Law, 705 Norte Oxnard Boulevard, Suite 103 en Oxnard, a un lado de la tienda de segunda. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Bienvenidos, señoras y señores, a su segmento Con la Ley en la Mano. El propósito, informarnos para hacer mejores decisiones cuando tenemos accidentes. El caerse en un lugar público o en la banqueta o en el trabajo, pues son accidentes. Pero ahí se clasifica más bien como lastimaduras personales en sus diferentes áreas. Y para hablar justamente, nosotros no somos expertos, pero sí tenemos a alguien que se dedica a estas áreas de la ley. Tenemos ya en esta ocasión Tony Rahnama de Rahnama Law aquí en la ciudad de Oxnard, y alguien que trabaja también en la oficina de Tony, que es José Luis Valencia. Tony, welcome back. Thank you very much. So glad to be here. Did you improve your Spanish already? Yes, absolutely. I'm working on it. No, fine. Valencia, ¿cómo estás? Muy bien, Pedrosa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy nuestro tema de lastimaduras personales, que dicho sea de paso es muy amplio este tópico. No son accidentes de auto, pero sí se pueden lastimar en muchas partes. ¿Cómo podemos definir lastimaduras personales, Tony? Well, personal injury means any injury caused to a person's body. If you are in a vehicle, so it's auto versus auto. If you're a pedestrian, so that's auto versus pedestrian. If it's a dog bite, if a neighbor's dog comes out and bites you or your loved one, that's a personal injury. Slip and falls. If you're in a store and you slip and fall because of a condition that's in the store, that's considered personal injury. So these are all types of different claims under the umbrella of personal injury. El tema de las lastimaduras personales incluyen accidentes de carro, accidentes en el cual una persona ha sido atropellada, una persona que iba caminando, que iba en bicicleta, que iba en motocicleta, ¿verdad? Que es golpeada por un carro, el perro de un vecino que ataca a uno de sus hijos. Bueno, también es un reclamo. Personas que se resbalan y caen en lugares públicos, se lastiman. Todo esto da pie a un reclamo y todo eso está incluido como el tema de las lesiones personales. ¿Hay más accidentes o lastimaduras personales de todo esto que mencionó en comparación a accidentes de auto? Auto accident is a type of claim under the personal injury umbrella. You could have an auto accident under designated as a personal injury claim, or you could have a slip and fall. That's considered a personal injury as well. It's just that it's not auto versus auto. It's the person falling in a store and the claim is made against the store owner. Bueno, en este caso se trata de lastimaduras personales al cuerpo de la persona, y también accidentes de auto está incluido dentro del tema de lesiones personales, ¿verdad? Así como lo mencionó, cuando una persona se resbala en un restaurante. What all of these have in common is someone has been injured as a result of a negligence of someone else or entity here, if it's a store. So we have a common denominator, which is an injury. Lo que tiene todo en común es de que una persona ha sido lastimada debido a la negligencia, ya sea de una persona o de una entidad, por ejemplo, un restaurante. Eso es lo que tienen todos estos casos en común. Hablando de accidente y negligencia, ¿cómo se puede definir la diferencia? Well, we look at the duty. That means if a driver is driving behind you, that driver has a duty to maintain a safe distance between their car and your vehicle. If they do not stop in time and hit you from behind, then there's a breach of that duty, and that breach means that they were negligent. Bueno, en este caso vamos a hablar de la negligencia, y la negligencia pues es la falta en contra de un deber que tú debías de observar. En este caso hablamos de un accidente de carro donde una persona golpea por detrás, bueno, un carro golpea por detrás a otro carro. El deber de la persona que iba atrás era mantener su distancia, pero como no
cumplió con ese deber, pues hizo una negligencia y causó un accidente. Pero eso se considera accidente de auto, ¿verdad? That's correct. Vamos a hablar entonces de los ejemplos muy comunes. En un supermercado se resbala alguien, pero alguien se puede resbalar porque simplemente pisó mal, etcétera, etcétera. No fue, entre comillas, de un supermercado en comparación a cuando trapean y está el suelo húmedo o hay algo que provoque la lastimadura. ¿Cómo funciona ahí? In order to hold the store responsible for your injuries and damages, we have to show that the store was at fault or caused fall or was a reason that you fell. So if you trip over your own foot and fall, that cannot be the store's responsibility. But if there's any question as to why you fall and you want to discuss it with me, I'll be happy to meet with you and discuss the details of the injury. Pues efectivamente tiene razón, hay una gran diferencia. Lo que nosotros tenemos que demostrar es de que en la tienda alguien fue responsable de ser negligente, pues. Si una persona se tropieza con su propio pie y cae, pues no hay negligencia. Pero si alguien quiere saber si hay caso de negligencia, no está seguro, puede venir y hablar con el abogado Rahnama, discutir el caso y saber si se puede hacer un reclamo o no. Pero para no malentender las cosas, vamos a hablar ahorita que mencionamos, alguien va en un supermercado, va con el teléfono, muy común, chateando y no se fija y se cae. Ahí el supermercado tiene que responder o ahí ya no hay mucho que hacer. If the reason someone falls and gets injured is their own doing, meaning that the store has no responsibility or did not cause the fall, then the store would not be responsible for the damages. So it depends on the facts of the case and what was the reason for the fall. Pues sí, en este caso hay que tomar en cuenta cuál fue la razón de la caída y como dices tú, si la persona fue por su propia negligencia, cayó, pues la tienda no tiene que ser responsable. Yo creo que vale la pena decirlo porque obviamente uno puede pensar, me caí y te voy a demandar. Pues no funciona así. Entonces, exactamente. Hay que ver cómo se originó el accidente. Yes, there has to be a dangerous condition that the property owner or the business owner caused or knew or should have known that the dangerous condition was present. As a result of that dangerous condition, the client fell and got injured. Tendríamos que estar hablando de una condición peligrosa que el dueño del lugar pues no puso atención, dejó que siguiera existiendo esa condición peligrosa y que causara ese accidente para que nosotros pudiéramos hacer algo. Ese tipo de accidentes, la mayor parte son causados por alguna negligencia voluntaria o involuntaria del lugar. Yes, a lot of time we have the store owner not having any procedure in place, inspecting the store, allowing the dangerous condition to remain for some time, and therefore causing fall and the injury. So we look at the facts, what the store knew or should have known, and then proceed in that fashion to prove negligence against the property owner or the store owner. Pues sí, efectivamente hay casos, ¿verdad?, que ha visto el abogado en que los dueños de las compañías o de las tiendas no tienen un sistema para brindar protección a la gente que entra a la tienda, dejan que haya condiciones peligrosas, las ignoran y todo eso en algún momento causa caídas y resbalones de gente. Entonces nosotros tenemos que demostrar que existían esas condiciones peligrosas para poder seguir un reclamo. Pero en ese tipo de casos es palabra de la tienda contra el que se lastimó. Difícil de saber quién tiene la razón, pues otra vez es palabra contra palabra. Ahí la parte que toma base importante es la grabación o las evidencias que pueden tener ambas partes. Yes, an experienced attorney knows what evidence to look for. Beginning of the case is key, and the investigation and preserving evidence, witnesses, photographs, notifying the property owner that they have to maintain any video footage of the area of the fault. These are all
important steps that must be taken, and an experienced attorney would know how to do it in order to maximize the chance of recovery. Aquí es donde cuenta mucho la experiencia del abogado, porque tiene que saber cuál clase de evidencia se tiene que buscar en estos casos y conservarla lo más pronto posible, tomar fotografías, inclusive se le manda una carta al dueño del lugar de que mantenga esa evidencia, de que no la destruya, en este caso los videos. Todo eso, como te digo, es debido a la experiencia que tiene el abogado que se hace cargo de esta clase de casos. Hablando ya que estamos con la tecnología, vamos a suponer que alguien se resbaló y supo en qué se resbaló, ya sea una cubeta o algo. Es importante que la persona saque foto, digo, ya prácticamente evidenciando qué fue lo que provocó el incidente. Absolutely, and I encourage anyone who has an experience such as a slip and fall, trip and fall, whether it's in private property or public property, take pictures. And I know most people have camera phones now. Take pictures of the way the scene was at the time of the fall. And that's key, very important, because things change over time. Pues es muy importante, inclusive el abogado anima a la persona que llegara a tener esta clase de accidentes, de que utilice su teléfono celular y que tome fotos de la escena, que se vea qué es lo que causó el accidente. Estacionamientos públicos, muy comunes. ¿Cómo se puede defender un tipo de caso? ¿Aplica lo mismo que en un supermercado? Una cosa es dentro, otra cosa es fuera, llámese de un Home Depot, Lowe's o otra tienda. Yes, in fact, it's very important to know that with public properties, there is a limitation. That means there's a time limit, and from the date of injury, there's a 6-month period that you have to make a claim or file a claim. And if you do not do that, your claim will be barred, and that's very important. So if there's a situation where you are injured on a public property, you should file a claim or consult an attorney so that they can file a claim for you. Bueno, pues definitivamente se pueden hacer reclamos, Pedrosa, cuando una persona está lastimada en un lugar público. Pero también es importante que la gente sepa de que hay un tiempo límite legal de 6 meses para hacer reclamo en contra por un accidente que haya ocurrido en propiedad pública. Y estamos hablando de propiedad del gobierno. Y aplica la misma regla, no es que te caíste, hay que investigar por qué se cayó. Si fue la persona, pues no hay mucho que hacer en comparación si algo que estaba en el estacionamiento provocó la caída, por ejemplo. Again, the dangerous condition applies whether it's a public property or private property. If it's the own person's fault that they fell, it obviously would be difficult to blame the property owner for the injuries, but I would have to look at the facts as to what was the cause of the fall. Bueno, la condición peligrosa sigue siendo necesaria, pues, para seguir un reclamo, ya sea en propiedad pública o propiedad privada. El abogado pues tiene que saber para determinar si es que había condición peligrosa o no, o fue la responsabilidad de la persona, fue un descuido, se cayó y ahí pues nadie es culpable. Casos contra propiedades privadas, llámese un supermercado, en comparación a propiedades del gobierno, ¿hay diferencia en defenderse o el gobierno se defiende mejor? No, all of the cases have the same process as far as proving the claim. You have to show that there was a dangerous condition present and that the owner of the property knew or should have known of that dangerous condition and they did not take care of it or clean it, and there was an injury or damage as a result. So the way you prove these cases are pretty much all the same. The main difference is the timing of making a claim when it involves a public property. Bueno, pues no hay diferencia si es en propiedad privada o propiedad pública. Lo que aquí se trata es de comprobar que había una negligencia, que no limpiaron, que descuidaron la propiedad y eso causó que una persona se cayera. Lo que nosotros tenemos que probar es que hubo negligencia ahí y que debido a eso se causó un accidente, una lastimadura. Lo que importa aquí es de que vengan con el abogado lo más pronto posible para determinar si hay caso o no hay caso. Negligencia en los hospitales que terminan a veces en muertes. En un tiempo había un límite en las demandas contra médicos y eso cambió, creo que aumentó. ¿Cómo está la situación en ese aspecto? Medical negligence, generally you have 1 year from the date of the claimed malpractice to file a lawsuit. Now, with certain exceptions, obviously,
And those exceptions is if the medical provider is a community hospital or, again, a community medical provider, a government entity, you have to file the 6-month claim, and then you could file your lawsuit. So if you don't file a claim timely, then you will be barred if it's a government entity. En los casos de negligencia médica hay un tiempo límite de 1 año para hacer un reclamo, pero cuando se trata de un hospital del gobierno o una clínica del gobierno, el tiempo es límite de 6 meses en el que se tiene que hacer algo. Si se deja pasar ese tiempo, ya la persona lastimada no puede hacer nada. ¿Cambiaron las cantidades de máximas de demandas del dinero? Unfortunately, the amount of money that you could recover for general damages under medical negligence claims remains the same. That has not changed. No han cambiado esas cantidades de dinero que se pueden recuperar como compensación por negligencias médicas. Pero en el caso de médicos, los médicos, entre comillas, no tienen que preocuparse, tienen un seguro que los protege cuando esto ocurra, ¿no? The doctors have insurance, the hospitals have insurance, depending on, again, the damages, recovery for general damages and special damages. General damages are pain and suffering, special damages are future costs of medical care. El hospital tiene seguro, los doctores tienen seguro. Lo que aquí vamos a hablar es de los daños que se causaron. Se causaron daños generales como dolor y sufrimiento o daños especiales. En este caso, pues, la negligencia que haya ocurrido. ¿Qué tan difícil es pelear con médicos? Every case is different. An experienced attorney will know if there is medical malpractice committed. I work with experienced witnesses, expert witnesses that we have claims reviewed, and we notify our client if a claim is right to pursue by filing a lawsuit, or if it's not, I will sit down with my clients and tell them the reasons why the case might not be right to pursue and file a lawsuit. Cuenta mucho la experiencia del abogado que se haga cargo del caso. El abogado Rahnama tiene expertos médicos que se van a encargar de revisar los casos y le van a decir al abogado Rahnama si hubo negligencia o no. Si hay negligencia, bueno, continuamos con el caso. Si no hubo forma de demostrar que hay una negligencia, el abogado se sienta a hablar con la persona y le explica por qué es que no se puede hacer un reclamo. Daños y sufrimientos, ¿son dos aspectos que se pelean de manera diferente? Absolutely. The general damages is the pain and suffering. So as part of the damages for any personal injury claim, whether it's a car accident, medical negligence, slip and fall, any type of accident, your general damages are your pain and suffering, and your special damages are your medical expenses and your loss of earning. Dentro del reclamo de daños personales está incluido el dolor y el sufrimiento. Eso es parte del reclamo. Ya como daños especiales, bueno, pues son los biles médicos y el cuidado médico futuro que esta persona vaya a necesitar. Fíjense, señoras y señores, cuando hablamos, por ejemplo, que alguien se lastimó en un supermercado, un estacionamiento, o bien tuvo problemas de negligencia, quizás pocas veces nos ponemos a pensar que necesitamos un abogado y quizás no lo consideramos así, pero por si las dudas, el teléfono es el 805-351-3722. ¿Qué tanto cambió antes en comparación ahora las leyes de workers? Well, over the years, they have limited some of ways people can get compensated. I'll just touch on a few examples. Right now, there's a limit as to how much time of temporary disability. That means the period where someone cannot work and is temporarily disabled. So there's a cap of 2 years for that. Han cambiado muchísimo las leyes. Por ejemplo, una que se ha visto mucho es como antes le daban a la gente tiempo sin límite, pues, de estar discapacitado. Ahora el tiempo límite es de 2 años en que una persona puede estar sin trabajar debido a una lesión en el trabajo. And an attorney that's handling your workers' comp case should know that your client or his client is been off work for 2 years, so that they can take measures so that there's no time the client or the applicant goes without receiving benefits. Y esto es algo que el abogado que está manejando el caso de compensación al trabajador
debe de tener muy presente de que la persona tiene 2 años como máximo de estar sin trabajar para que tome las medidas necesarias para que esta persona, si es que tiene que estar fuera del trabajo más de 2 años, no se quede sin recibir alguna clase de beneficio, en este caso pues dinero para seguir manteniendo a su familia. And there are many measures that can be taken, such as applying for state disability for the period that they cannot go back to work, and making sure that the case gets into the right doctor, a neutral doctor, to evaluate the injured person so that we could determine the extent of disability that injured worker has in a case. Una de estas medidas que puede tomar el abogado es hacer que la persona aplique para recibir beneficios del Estado, de incapacidad, y también saber escoger a un doctor neutral que beneficie, que ayude a la persona lastimada, que nos dé unos buenos reportes para poder beneficiar a la persona que está lastimada. Cuando alguien se lastima, ¿a quién demanda? ¿Al empleador o a la aseguranza? Porque esa es parte importante. ¿Lo voy a demandar a mi empleador? ¿Me va a correr o me va a traer de carrilla? No funciona así. Se supone que la compañía tiene su seguro y ellos tienen que hacerse responsable, o cómo trabajan. We're never suing the employer when open a workers' comp claim. In fact, we open a claim. We're not suing anymore. So the insurance company for the employer steps in and provides the benefits. Sí, aquí no se demanda al empleador, al patrón. Vale la pena mencionar eso, ¿verdad? Sí, no es un caso, no está uno en contra del patrón. Es contra la aseguranza, asegurarse de que la aseguranza cubra a esta persona, y el abogado es lo que hace, abre un reclamo con la aseguranza. Now, there are times where a claim is filed and the employer retaliates against my client, the injured worker, and if they do that, then that's the time where I roll up my sleeves and I sue the employer if they violate my client's rights. Bueno, pero también hay casos donde el patrón sí empieza a tomar medidas en contra de la persona lastimada, y ahí es cuando entra el abogado. Y a pesar de que no lo demandó al patrón, sino al seguro, ¿verdad? No, pero hay gente que lo toma personal. Sí, personal. Lo toma personal y empieza a hacer cosas en contra de la persona lastimada, pero entonces ahí es donde entra el abogado a trabajar, dice que se arremanga saquen los guantes, ¿verdad? Okay. Y entonces sí puede hacer una demanda en contra del patrón por hacer eso que es ilegal. Yeah, if you're injured at work, you have the right to make a claim, and if you can't work, get compensated for the time you can't work. They need to pay for your medical bills, and if you're left with any disability, pay you the disability. La aseguranza se tiene que hacer cargo de pagarle a la persona por el tiempo que esté sin trabajar, que le pague los biles médicos, y si hay una incapacidad permanente, que se le dé una compensación por ese daño. But the employer has no right to retaliate against you. Pero el patrón no tiene ningún derecho de hacer nada en contra de la persona lastimada, nada ilegal. ¿Lo ve muy seguido ese tipo de circunstancias, Tony? It does happen, but as the attorney on the case, I have the obligation to discuss the rights with my client and take appropriate action if such retaliation is taken by the employer. Claro que suceden esos casos, pero es la obligación del abogado hablar con la persona lastimada, hacerle saber sus derechos, y también al patrón hacerle saber qué está haciendo mal. El estatus migratorio no tiene que ver nada, porque mucha gente dice, no tengo papeles, me van a echar la migra, etcétera, etcétera. They are protected just as if they did have legal papers. Unfortunate belief out there that because they are undocumented, they have no rights. That's not correct. If you're injured and you are undocumented, you have rights to get compensated, to receive medical treatment, and to receive compensation in a workers' comp case. Si la persona que no tiene papeles, porque así le decimos, ¿verdad? Sí. Tiene los mismos derechos que la gente que tiene papeles. Mucha gente piensa que hay algo ahí, ¿verdad? Que la gente tiene menos derechos, pero no. Tienen los mismos derechos una persona que está lastimada, a que se le paguen los biles médicos y que se le dé una compensación. And having done this for almost 25 years and represented thousands of injured workers, I know how delicate it is and how sensitive it is. The attorney that you consult with should be experienced enough to know how to handle
this case in the event you're undocumented. Y con la experiencia que tiene el abogado ya de más de 25 años manejando esta clase de casos, él sabe, él es sensitivo a la situación de las personas y sabe cómo manejarlo. Pregunta muy común, ¿necesito abogado? Voy a irme en contra de la compañía. No se va contra la compañía, se va contra el seguro. No es que hay que irse con la compañía, es que asegurarse que la compañía le cubre. ¿Estamos de acuerdo ahí? That's correct. I represent the injured worker, and I want the injured worker and their families to be taken care of. And I've seen cases where they come to me either from other attorneys or they have been taking care of their case themselves and they're in a bad position, and I step in and try to take care of them. El abogado representa a la persona lastimada y a sus familias. Trata de que se les dé todo lo que bajo la ley les pertenece. El abogado ha tenido casos donde la gente ha estado llevando su propio caso solos, sin representación, o han tenido abogados que no les han ayudado lo suficiente. Él se hace cargo de esos casos y los lleva de la mejor manera. And I just want to tell people and remind them, just like any personal injury case, auto accidents, or any type of personal injury, the workers' compensation claim is the same. That means the attorney gets paid only if they recover compensation or money for you. So if there's no recovery, there is no pay. Y les quiere recordar también de que los casos de compensación al trabajador son iguales a los casos de accidente, por decir algo, en el cual no le paga usted al abogado si no le consigue nada como compensación. Mencionó que la persona a veces quiere no meter abogado por no echarse encima a la compañía y se autodefiende. Y entra el abogado. Es complicado entrar en un caso cuando ya va a estar en esa situación. Depending on what's happened in the case, it could be more complicated. So I always tell clients or prospects, don't wait. Consult with an attorney. Come see me. Again, if you consult with an attorney, and even if you don't retain an attorney, at least you are put in the right path. So depending on what has happened on the case, it could create problems if they wait too long. Bueno, aquí depende de lo que ya haya pasado en el caso de esta persona que ha esperado, pero sí les recuerda el abogado que no esperen, no dejen pasar el tiempo. Pueden venir a hablar con el abogado, consultar con él, y si ustedes gustan, pues el abogado se hace cargo de su caso, pero cuando menos ya tiene la opinión de un abogado. Vamos a suponer que la persona no tiene documentos y el patrón lo amenaza con echarle la migra, y como dice el abogado, va a demandar al patrón. La persona que demanda no tiene documentos, sirve como testigo en contra de ese caso. Creo que escuché alguna vez que eran elegibles para la visa U, al atestiguar al fiscal un caso en contra de este caso de la compañía. ¿Funciona así? Not from immigration. Again, the workers' comp claim should be pursued, and a case against the employer should be pursued for retaliation. And we do handle these cases. Just because you're undocumented does not mean that you do not have rights under workers' compensation laws. So if that scenario exists, come and consult with me, talk to me, and if the case is right, we will fight this case for you and pursue it against the employer and pursue your compensation. El beneficio no sería de inmigración, pero sí, de acuerdo a la ley, esta persona tiene un caso en contra del patrón por haber hecho estas amenazas, y por eso es importante que vengan con el abogado, porque tienen otro reclamo más, aparte de su lastimadura, estas amenazas. Los cambios de leyes en Workers' Camp se han hecho obviamente con menos beneficios. ¿Se han hecho más fáciles o difíciles en comparación a cómo estaban las leyes antes? There are changes as far as benefits and medical control, but as far as pursuing the claim, it hasn't really made any difference. We pursue these claims as we have before. If you're an experienced attorney, you know how to get around them and maximize your recovery for your client. En el caso de presentar los reclamos, pues no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de obtener los beneficios y el cuidado médico de las personas. Por eso es importante tener un abogado que tenga experiencia para poder caminar esos caminos y obtener los mejores beneficios para la persona. Muy comunes los casos de Workers' Camp, Tony. Every day. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema en general, sobre Workers' Camp o accidentes o lastimaduras personales, Tony? Well, I just want them to know that just because they pursue a workers' comp claim does not mean they have to stop working. There is an option in workers' comp to continue working for the employer and receive benefits and have medical left open. That's something that's very important that I need the listeners
to know, you could pursue a workers' comp claim, leave your medical open, and get compensated. Pues por el hecho de abrir un reclamo de compensación al trabajador no quiere decir que la gente, la persona lastimada, tiene que parar de trabajar, porque a eso le tiene mucho miedo la gente. Hay muchas opciones, pueden seguir trabajando, pero dejar su caso abierto para cuidado médico futuro. Lo importante es que hablen con un abogado. Y el teléfono es el 805-351-3722. Ahí está Tony, está Mar Domínguez, José Luis Valencia y todo el personal que le atiende, por cierto, en español, ¿verdad? En español completamente. Gracias, Tony. Thank you very much. Thank you so much. Always It's been a pleasure. Gracias. El teléfono del abogado es el 805-351-3722 de Rahnama Law, aquí en la ciudad de Oxnard para los condados de Ventura y Santa Bárbara. ¿Ha sufrido algún accidente automovilístico? ¿Ha sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Rahnama Law en Oxnard, especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales, ley de compensación de trabajadores, negligencia médica y muerte injustificada. Rahnama Law, 705 Norte Oxnard Boulevard, Suite 103 en Oxnard, a un lado de la tienda de segunda. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722.